Bueno, hablemos brevemente de lo que son los potenciales vectoriales. Comenzamos con una definición. Decimos que cierto campo vectorial G es un potencial vectorial del campo vectorial F cuando F es el rotor del campo vectorial G. En ese caso, cuando un campo vectorial F es el rotor de otro campo vectorial, se dice que el campo vectorial F es un rotor, ¿no? O sea, acá hay muchas palabras parecidas para designar cosas diferentes. O sea, un campo vectorial F se denomina un rotor cuando es el rotor de otro campo vectorial G. Y en ese caso se dice que este campo vectorial G es un potencial vectorial de F. También otra denominación parecida es, digamos, cuando de un campo vectorial F se dice que es rotacional, pero eso es otra cosa. Cuando decimos que un campo vectorial F es rotacional, ahí lo que queremos decir es que el rotor del campo vectorial F es no nulo, es decir, estamos diciendo que el campo no es conservativo. Entonces ahí se dice que es rotacional. Cuando el rotor de un campo vectorial F es siempre nulo, ahí se dice que es irrotacional. Bien, pero acá estamos definiendo lo que es un potencial vectorial. Entonces, un campo F es un rotor cuando es el rotacional de otro campo vectorial G. Bien, si ocurre así, es decir, si se cumple esta condición, si F es el rotor de G, y tomamos cualquier campo escalar, sí, entonces, si a este potencial vectorial G le sumamos el gradiente de este campo escalar, esto sigue siendo o es un nuevo potencial vectorial de F. Porque cuando yo tomo el rotor de este campo vectorial, bueno, el rotor de una suma es la suma de los rotores. Entonces el rotor de este campo vectorial es el rotor de G, que ya dijimos que es F, más el rotor de un gradiente. Pero el rotor de un gradiente ya sabemos que eso nos da siempre el vector nulo. De modo tal que el rotor de este campo vectorial es igual al rotor de G, es decir, es igual a F. Entonces acá recordemos que cuando decimos que un campo vectorial F es conservativo, estamos diciendo que ese campo vectorial F es el gradiente de un campo escalar. Y en ese caso el potencial escalar queda definido o determinado salvo una constante aditiva. O sea, si a un campo escalar, si a un potencial escalar le sumo una constante, tengo otro potencial escalar. En el caso de los potenciales vectoriales, la indefinición, digamos así, o la indeterminación es un poco más seria, porque, digamos, si yo a un potencial vectorial le sumo cualquier campo vectorial conservativo, eso también sigue siendo un potencial vectorial del campo F. La condición necesaria que tiene que cumplir un campo vectorial F para ser un rotor, es decir, para ser el rotacional de otro campo vectorial, es que su divergencia me tiene que dar 0, seguro. Pero si F es igual al rotor de G, bueno, tomo la divergencia en ambos lados y ya vimos, ¿no? Que la divergencia de un rotor siempre vale 0. Entonces, si F es un rotor, su divergencia obligatoriamente es nula. Cuando la divergencia de un campo vectorial es 0 en todo el dominio del campo, se dice que el campo vectorial F es solenoidal. Este es un nombre. Bien. Tiene su razón de ser este nombre. Está vinculado a lo que se denomina un solenoide en electrostática. Bien. La pregunta sería la siguiente ahora. Si F es un rotor, sabemos que su divergencia me tiene que dar siempre 0. Ahora, si la divergencia de un campo es siempre 0 en todo el dominio del campo, ¿existe un potencial vectorial de F? O sea, ¿vale la recíproca? Si F es un rotor, su divergencia es 0, seguro. Ahora, si la divergencia de un campo F es 0, ¿es siempre F un rotor? ¿Es el rotacional de otro campo vectorial G? Bueno, respuesta, depende de cómo sea el dominio D. Eso depende de cómo sea el dominio D. En una amplia generalidad de casos, sí, o la respuesta es afirmativa. De hecho, todos los campos magnéticos que aparecen en física son campos con divergencia siempre 0 y que de hecho
son rotores, o sea, siempre uno puede encontrar un potencial vectorial de un campo magnético, ya sea el campo generado por un imán natural o por una corriente estacionaria, un campo magnetostático, siempre se puede encontrar un potencial vectorial. Bueno, veamos un ejemplo sencillo de un campo que es un rotor y en el cual uno puede encontrar fácilmente un potencial vectorial planteando directamente las ecuaciones. Eh, entonces, si la idea es buscar un potencial vectorial de este campo vectorial, lo primero que uno tiene que hacer es verificar que realmente es un rotor, porque si esta condición no se cumple, sabemos que nunca vamos a encontrar el potencial vectorial. Pero efectivamente la divergencia de este campo vectorial es siempre cero, como se ve inmediatamente, ¿no? La derivada de esto respecto de x más la derivada de esto respecto de y más la derivada de esto respecto de z me da cero. Muy bien, entonces busquemos un potencial vectorial, un campo vectorial G de componentes A, B y C de este campo vectorial F. Entonces, planteamos las ecuaciones. ¿Qué condiciones tienen que cumplir estas funciones? Son funciones de x y z, cada una de ellas, para que realmente el rotor de G, queremos que el rotor de G me dé F. Bueno, entonces aplicamos la definición de rotacional. La primer componente del rotor de G es la derivada parcial de C respecto de I menos la derivada parcial de B respecto de Z. La segunda componente cartesiana del rotor de G es esta que tenemos acá. La tercera componente cartesiana es la que tenemos acá. Aplicamos la definición de rotor a G. Y entonces, para que el rotor de G me dé el campo vectorial F, bueno, naturalmente vamos a tener que I cuadrado, la primera componente de F, tiene que ser la primera componente del rotor, X por I, la segunda componente del rotor de G, y menos XZ, la tercera componente del rotor de G. Bien, de modo tal de que este sería el sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver. O sea, acá las funciones incógnitas son A, B y C, tenemos tres ecuaciones, tenemos tres funciones incógnitas, pero la cosa no parece fácil. Pero naturalmente acá la idea no es buscar la solución general de este sistema, sino simplemente buscar una solución. Entonces, en un caso así, uno busca una solución, un potencial vectorial G, para el cual alguna de las componentes sea cero, sea nula. Busca a ver si encuentra una solución de ese tipo. Entonces, bueno, mirando la primera ecuación, la tercera, uno dice, bueno, si B fuera cero, tengo derivada parcial respecto de I, derivada parcial respecto de I, tengo estas dos ecuaciones, es un buen, digamos, un buen comienzo, a ver si llegamos a buen puerto, ¿no? Entonces buscamos una solución con B igual a 0, es decir, vamos a buscar un potencial de la forma A por I más C por K. Bueno, entonces, si B es igual a 0, este sistema de ecuaciones se reduce a lo que tenemos acá. Naturalmente, me queda I cuadrado, la derivada de C respecto de I, bueno, la segunda ecuación queda tal cual, la tercera ecuación se reduce a lo que tenemos acá. Bueno, ahora la cosa es más amigable y nos recuerda al procedimiento similar que utilizamos cuando queremos hallar directamente un potencial escalar, ¿no? De un campo conservativo, que planteamos las ecuaciones de las derivadas parciales del potencial igual a las componentes del campo, ¿no? Bueno, esta primera ecuación me dice que la función C, esta función C, que es una función de x y z, por supuesto, en principio, tiene que tener esta forma, ¿tá? Para que su derivada parcial respecto de I me dé I cuadrado. Integramos respecto de I, digamos, y entonces obtenemos esto que tenemos acá. Un tercio por I al cubo más algo que no puede depender de I. Por lo tanto, eventualmente depende de X y de Z. Similarmente, la tercera ecuación, la ecuación número 3, me dice que la función A, integramos respecto de I, de vuelta, y me va a quedar X por I por Z, más algo que eventualmente depende de X y de Z. Bueno, y ahora utilizamos la ecuación 2, utilizamos esta conclusión más esta conclusión, la introducimos en la ecuación 2. Entonces, x por y me tiene que dar la derivada de A respecto de Z. Bueno, cuando derivo esto respecto de Z, me va a quedar x por y más la derivada de G respecto de Z. Es decir, esta es la derivada de A respecto de Z. Que lo aplico, ¿va? Derivada de A respecto de Z. Le resto la derivada de C respecto de X.
Bueno, eso directamente me da la derivada de f respecto de x, porque este primer término no depende de x, entonces me queda eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? X por y igual a x por y más la derivada de g respecto de z menos la derivada de f respecto de x. Bueno, entonces x por y se cancela, perdón, x por y se cancela con x por y. Y entonces lo que nos queda, vamos a terminar acá. La ecuación 2 entonces me implica que 0 es igual a la derivada de g respecto de z menos la derivada de f respecto de x, ¿no? Bien, o sea que esta sería, digamos, la condición que tienen que cumplir estas funciones f de x y z, que hay que determinarlas, y g de x y z, para que todo termine bien. Entonces, acá no nos vamos a complicar. Cualquier función de x, f de xz y cualquier función g de xz que cumplan esta condición me sirven. Entonces vamos a lo más simple. Tomamos esto como una constante y esto como una constante y obviamente esto se cumple. Es más, las constantes más sencillas del mundo, tomamos esto igual a 0 y esto igual a 0. Entonces, quiere decir que el campo vectorial G que debería funcionar sería el siguiente. Tomando esta f igual a 0 y esta g igual a 0, lo que me queda es la primer componente del campo, me va a quedar x por y por z. Me queda x por y por z por el versor y. La segunda componente del campo es b, es siempre nula, así que no tiene componente según y. Y después viene la componente según z, que va a ser directamente por el versor k. Bien. Bueno, y efectivamente, hagan la cuenta, es una comprobación muy sencilla, efectivamente se ve enseguida que este campo vectorial cumple la condición que tiene que cumplir, es decir, el rotor de G me da F. Cualquier otro potencial vectorial de del campo F va a ser esto más la suma del gradiente de cualquier campo escalar phi. Si yo a este campo vectorial le sumo cualquier campo conservativo, sigo teniendo un potencial vectorial de F.